Hola, buenas tardes chicas. Aquí estamos de nuevo. Empezamos la clase donde la dejamos la semana pasada, es decir, en el 400 italiano con la figura, en la escultura con la figura de Donatello y aquella Madalena penitente que nos era como muy extraña, muy rara, porque era una figura atípica dentro de la tipología renacentista que era mucho más clasicista, mucho más bella, ¿no? A la hora para el espectador al menos. Donatello nos deja alguna que otra figura de este corte, ¿no? Como la Madalena penitente del Museo del Duomo. Y también en el mismo museo tenemos ese profeta Habacuc, un hombre viejo, más bien feo, muy lejano de los esquemas de esa belleza ideal del mundo clásico, del mundo renacentista. De su obra se deduce que Donatello eh, pues convive con dos aspectos muy contradictorios, ¿no? Con el realismo por un lado y con el idealismo por el otro. Y se ve claramente en esas dos figuras, tanto en la Madalena, perdón, como en el Habacuc, en el profeta. Vamos con una obra importante y conocida de Donatello, su Judith y Holofernes. Está en Florencia. Es una escultura de grandes dimensiones, 2 metros y pico de altura, sin contar con el pedestal, ¿vale? Es una obra ya de madurez, del final de su carrera. Originalmente creo que fue dorada esa escultura. Judith encarna la libertad frente a la tiranía, o sea, la victoria del débil frente al fuerte. Tanto las figuras legendarias de David como la de Judith son personajes míticos o héroes con los que se identificaba plenamente la próspera y pequeña República de Florencia. Por eso se hicieron como multitud de esculturas y pinturas en donde salían esos ciclos iconográficos, en donde se representaban esos personajes del Antiguo Testamento, ¿no? Muy típicos del Renacimiento. También el realizar obras de arte y especialmente esculturas que tuvieran esa doble moral, esa doble lectura, tanto moral como política, también era un referente durante este 400 italiano. Pensad que la libertad de Florencia se plasmaba en esas figuras frente a la tiranía de Roma, o la victoria del débil frente al fuerte. En ese momento Florencia era una pequeña república y Roma tenía todo el papado, por lo tanto esa Judith se configura como una alegoría de Florencia y el gran Holofernes, el gran general, como una alegoría de la ciudad de Roma, ¿no? Aquí la vemos, la cabeza del general Holofernes en las manos de Judith. La realiza Donatello, como os decía, en esa fase de madurez de su vida, siendo ya un artista que superaba, si no recuerdo mal, los 70 años de edad, por lo que ya era un mito como escultor o como artista en el Renacimiento italiano, ¿no? Y en la Florencia que le vio nacer. Está en el Salón de los Lirios del Palazzo Vecchio, pero hay una copia en la logia de Lanzi, fuera, en la Piazza La Signoria. Originalmente fue producido como una fuente de agua que fue encargada por Cosme de Medici, por Cosme el Viejo, para el jardín del Palacio Medici Riccardi, pero al final no se llegó a utilizar como fuente y entonces se cogió el conjunto escultórico y se expuso, como os digo, en ese Salón de los Lirios. Bueno, dejamos a Judith y Holofernes y nos vamos a otra de las esculturas de Donatello, que es el púlpito exterior de esa catedral de Prato. Os pongo la imagen pequeña en el conjunto de la catedral a la izquierda y una más ampliada del púlpito que realiza Donatello. Va a realizarlo con mármol, bronce y mosaico. Los relieves originales están en el Museo de la Ópera del Duomo de Prato. El púlpito, pues, se utilizaba en ocasiones muy especiales, litúrgicas o cristianas, en Navidad, por ejemplo, en Pascua, creo que el 1 de mayo y el 15 de agosto, que era el día de Nuestra Señora la Virgen, para mostrar precisamente la reliquia, ¿no?, que tenía la Catedral de Prato, que era la del cíngulo de Nuestra Señora. El cíngulo, ¿sabéis lo que es? Es esto de aquí, ¿vale? Son esta especie de cinturones que llevaban en las túnicas. Y por eso el púlpito lo construye, lo realiza con la manera o muy parecido a una forma de esos cíngulos, que aquí os pongo también a la derecha. Bueno, es precioso ese púlpito. Como veis está en el ángulo, en la esquina que une el lado románico con la fachada gótica, ¿no? Porque es una catedral de factoría romana pero con intervención gótica posterior. La fachada principal la veis con arcos apuntados, mientras que en las fachadas laterales la veis con arcos de medio punto.
con ese doble color que ya vimos cómo era un referente y una característica típica del románico y del gótico, incluso del Renacimiento, pero sobre todo del románico y del gótico italianos, que bueno, pues utilizan los materiales locales como elementos decorativos en las fachadas, en los exteriores. Bueno, pues aquí vemos el púlpito y aquí os dejo una imagen. Fijaros que no era fácil trabajar esas losas porque son, como veis, curvas, curvilíneas, que son las que están los originales en el museo del Duomo de Prato. Y aquí también se ven muy bien las losas de mármol de colores, desde cerca, para que veáis. El mármol verde típico de Prato, y el blanco sería de Carrara. Bueno, pues medios y altos relieves utiliza Donatello en esas escenas, en esos plafones cuadrangulares que los va dividiendo a través de esas pilastras de orden corintio, y ahí está ese púlpito en forma de cíngulo de Nuestra Señora. Bueno, y otro de las obras importantes de Donatello va a ser este Cantoria, que está en el Museo del Duomo de Florencia. Es un Cantoria, como veis, espectacular, realizado todo en mármol. También tiene ese friso corrido con altos relieves que hacen los juegos, pues, de claros oscuros, incluso de marcar las profundidades, un poco la perspectiva dentro del gran relieve o el alto relieve o el bajo relieve, como veíamos la semana pasada en esas puertas del paraíso de Ghiberti. Bueno, pues el Cantoria de Donatello, espectacular. Esas fotos las hice yo desde el museo. Ahí están. Un trabajo maravilloso, por eso. Mirad qué decorado en todas las partes, en las partes bajas de la cantoria y, por supuesto, en el friso principal. Y esta es en el museo. El Cantoria de Donatello es el que está a la izquierda vuestra y el de la derecha es el de Luca de la Robbia, que ahora lo veremos un poquito más tarde. Y ahí están las planchas también, que estaban en el... No, estas son otras planchas, ahora no sé cuáles son estas. Este es el de Luca de la Robbia. Bueno, vamos con otro de los grandes escultores, Verrocchio, Andrea di Michele del Chione, más conocido como Verrocchio. Nace, como veis, en Florencia en 1435 y muere en Venecia en 1488. Va a ser pintor y escultor, lo conoceremos sobre todo como escultor dentro de ese 400 italiano, de ese primer renacimiento italiano. El estilo de Verrocchio es el propio del 400, es decir, de un renacimiento temprano que empieza a buscar la simpleza y la belleza de la Grecia y de la Roma clásicas, ¿no? Fue, como pone aquí, pues además de pintor, escultor y orfebre, que aquí no lo pone, pero que también lo fue. Una de sus obras más destacadas o más conocidas es ese busto de Lorenzo de Medici. Es un retrato de su gran mecenas, ¿no? Porque Lorenzo de Medici fue, al fin y al cabo, quien, digamos, le protegió durante toda su vida, ¿no? Y bueno, es la imagen, creemos, más afín, más acorde con la realidad de ese gran mecenas, conocidísimo mecenas de la historia del arte y de la historia de Florencia y del Renacimiento, que fue Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici. Aquí estaría. Pero Verrocchio nos deja otras esculturas también conocidas. Se inspira mucho en Donatello. Aquí tenemos el David a la izquierda y un condiotero, que es Coleoni, en donde Verrocchio se basa perfectamente, como podéis imaginar, en el Gattamelata de Donatello en Padova. Aquí está la escultura ecuestre, está en Venecia esta, pero bueno, clara influencia del de Donatello. Aquí lo tenemos a la izquierda, ¿os acordáis? El Gattamelata en Padua y el Coleoni a la derecha en Venecia. No os lo dije, aprovecho para deciroslo esta semana, que la iconografía de la escultura y de la pintura, pero sobre todo de la escultura ecuestre, pues desde tiempos inmemoriales, desde la Roma imperial, es pues cuando se representaba un personaje, un militar de poco rango, normal,
el caballo siempre iba con las 4 patas en el suelo. Cuando se levantaba una de las patas del caballo es porque era un alto dignatario, un militar importante. Aquí tendríamos a los dos condottieri, el gatamelata o el coleoni. Y a veces cuando el caballo está encabritado, está con las 2 patas al aire, se reservaba básicamente para los reyes, para la monarquía o para el emperador, aunque hay algún que otro caso que se representa pues a un válido. Quiero pensar ahora en Velázquez, en el conde duque de Olivares, etcétera, pero bueno, que es muy pocas las veces, ¿eh? Normalmente son para los reyes, cuando están con las 2 patas sobre el caballo sobre 2 patas. Bueno, vamos a ver a este joven David, el que nos hace Verrocchio. Aquí pone comparación con el David de Donatello. Este es un joven orgulloso, ensalza la hazaña, que representa estos ideales básicos, ¿no?, del nuevo humanismo. Es otra vez el joven pastor David que con la maña y no con la fuerza vence a otro gigante Goliat. Por eso os decía que son ciclos iconográficos, historias bíblicas muy acordes, la de Judith y Holofernes o la de David y Goliat, y por eso serán ampliamente representados durante el Renacimiento. Aquí la técnica es la cera perdida, el bronce, y un eje de simetría bastante vertical, las líneas oblicuas, ese contraposto, que es el que permite doblar esa pierna izquierda para tener el peso en la derecha y entonces, digamos, que ¿cómo se llama?, la cadera, ¿vale?, no está simétrica, sino que está ladeada, que es un recurso para también dotar de movimiento a la escultura. Aquí tenemos el David de Donatello a la derecha y el de Verrocchio a la izquierda, para que veáis un poco las diferencias, ¿vale? En el David de Verrocchio, la cabeza de Holofernes, de ese general asirio, está en pie, mientras que Donatello lo pone acostado, ¿no?, o recostado de perfil. Aquí tenéis a los dos grandes David de ese 400 italiano. A la izquierda Verrocchio, sin sombrero en ese caso y con la espada al aire, mientras que Donatello pues, ponía la espada sobre el suelo y también tenía esa especie de sombrero de petazos con la corona de laurel. El rostro del David de Verrocchio, aquí lo tenéis, también con una sonrisa sutil, como que no se cree la proeza que acaba de hacer, y a la derecha bueno, pues con la cabeza de su víctima, de ese general Holofernes. También es verdad que teníamos un Verrocchio poco conocido, pero que también es pintor. Os pongo varias pinturas solo para que sepáis, ¿no?, que además de escultor también fue un gran pintor. Aquí tenemos un bautismo. Realmente Verrocchio va a ser el profesor, el primer maestro de Leonardo da Vinci, ¿no? Y aquí lo pone. Se cuenta que Verrocchio dejó de pintar al sentirse pues muy superado por su aprendiz, pero bueno, es que estamos hablando nada más y nada menos que de un grande del 500, que va a ser Leonardo da Vinci, que todos lo conocéis. Bueno, pues aquí tenéis ese bautismo de Cristo por San Juan Bautista, con los 2 ángeles a la izquierda. Ahora os pondré un detalle de esos ángeles, las manos de Dios Padre en línea con la paloma del Espíritu Santo y ese Dios Hijo que está siendo bautizado en el exterior, en el río Jordán. O aquí tenemos una Madonna con el niño a la izquierda. No alcanzará la belleza, la plenitud de esas transparencias, de esos velos de Botticelli, pero sí que Verrocchio fue un pintor importante. Y a la derecha tenéis ese detalle de esos 2 ángeles que veíamos aquí a la izquierda del bautismo, pues aquí los tenéis un poco más de cerca. O por ejemplo, esta pintura de Tobías y el ángel, que también es de Verrocchio. Fijaros, bueno, capta a los personajes también en el exterior, se está alejando de esa pintura de Giotto, pero todavía no vemos realmente una pintura renacentista, ¿no? O por ejemplo aquí en esa Madonna con el niño y San Juan Bautista a la izquierda vuestra. Fijaros todavía el detallismo, ¿no?, por ese preciosismo en la alfombra, en la cuadrícula del suelo, que nos transporta todavía a ese gótico, a esa pintura flamenca de uso medieval, todavía por el uso. Es verdad que el lenguaje arquitectónico es claramente clasicista, por lo tanto ya sí es renacentista, ese arco
de medio punto con la vieira, con la copiña en su interior, que será muy típico del Renacimiento italiano. Y luego pues esas cráteras, esas vasijas del jardín que veis arriba, en la parte superior, en ese jardín imaginario. Bueno, pues vamos a entrar dentro de la escultura del 400. Tenemos una saga familiar muy importante, aunque menos conocida, que es la saga familiar de los de la Robia. Van a llamar la atención especialmente, serán conocidos Luca de la Robia, el que veis aquí, y también Andrea. Andrea de la Robia también realizará bastante trabajo en esa Florencia del 400. Son una saga familiar, como os decía, que van a trabajar con materiales asequibles, con materiales más baratos. La cerámica vitrificada y coloreada son obras de pequeño tamaño generalmente, aunque hay grandes frisos o tímpanos ya más importantes, pero muy decorativas. O sea, tuvo su momento de gloria esa saga de los de la Robia, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de su trabajo. Todavía incluso hoy se imitan, ¿no?, en la actualidad como artículos de souvenir, luego lo veremos. Trabajaban en una iconografía religiosa, pero también los retratos profanos, y eso fue lo que les lanzó a la fama, porque era una novedad, ya que se retrataba por primera vez en escultura, en 3 dimensiones, al pueblo y no a los príncipes o a los nobles, ¿no? Por lo que tuvieron pues una gran acogida y bastante éxito. ¿Os acordáis cuando veíamos la capilla Pazzi en clases anteriores? Esa es la cúpula del pórtico, que estaba toda hecha con esa cerámica vitrada, que yo os decía, pues eso, que eran de la saga de los de la Robia. Aquí lo tenéis. Y en el interior de la capilla Pazzi, en las pechinas de la gran cúpula, también teníamos al tetramorfos, a esos 4 evangelistas, hechos con medallones también de esa cerámica vitrificada, en donde veíamos pues a los 4 evangelistas, en la imagen de la derecha San Mateo, porque está con el hombre alado, pero arriba a la izquierda San Lucas con el toro o el buey, arriba a la derecha San Juan Evangelista con el águila, a la izquierda abajo San Marcos con el león, y a la derecha abajo el que vemos ampliado, que era San Mateo con ese hombre alado. Por lo tanto, todo eso está hecho por los de la Robia. También veíamos, cuando estudiábamos a Brunelleschi como arquitecto, además de la capilla Pazzi, el Hospital de los Inocentes. ¿Os acordáis de que recogía a aquellos niños del hospicio, que está también en Florencia, muy cerca de la Academia, del Museo de la Academia? Pues en ese edificio, en ese Hospital de los Inocentes, todos esos plafones circulares que estaban en cerámica vidriada, con esos niños y con otros ejemplos que ahora veremos, bueno, pues dignificando a los huérfanos, a los niños que acogía ese lugar, ese edificio, pues tenemos a los de la Robia que nos dejan imágenes como estas, ¿no?, que son esos medallones de esa cerámica vitrificada o vidriada, que están entre los arcos de la plaza, que dan a la plaza, ¿no? Fijaros. Entre ellos la pilastra corintia. Generalmente trabajan mucho los fondos azules con las figuras blancas, y desde pequeños retratos y medallones como estos hasta grandes retablos, que también los tendrán. Y el azul y el blanco es los típicos colores de los de la Robia, pero también tendrán amarillos y verdes para la parte vegetal, ya lo veréis más tarde. Bueno, pues aquí os dejo esos niños del hospicio. También tendríamos medallones con temas religiosos, que no serán precisamente bueno, pues los niños del hospicio, pero que sí estarán decorando ese edificio. Mirad, eso es lo que os decía. Muchas veces sus imágenes van a venir representadas en el interior de esas grandes coronas vegetales, con vegetación y con frutos, o incluso pues, en los tímpanos de algunos edificios o de algunas paredes, ¿no? Y aquí se abre un poco más la paleta cromática, no veremos ya solo esa cerámica vidriada blanca y azul, sino que vamos a ver también esos verdes y esos amarillos. O a veces se les pedía, se les solicitaban pues el dejar una impronta de heráldica, de linajes, y aquí también pues dejarían esos escudos nobiliarios realizados en esa cerámica vitrificada, que siempre era más barato que los frescos o que la escultura en sí.
Y esos son los retratos en ámbito profano, ¿no? Que os decía que eran novedosos, porque ya se puede retratar al pueblo o ellos pueden retratar al pueblo, no solo van a retratar a la nobleza, ¿no? Y a los príncipes de esas repúblicas italianas, sino que representarán al pueblo llano, por lo que van a tener una gran acogida y un cierto éxito. Aquí tenéis esos bustos, esos retratos de gente anónima, de niñas, de niños, de hombres. Aquí tenemos este creo que es de Andrea, los otros sean de Luca, pero vamos, da lo mismo. Al final son todos la saga familiar que van a seguir con esa dinámica de la escultura en materiales pobres, esa escultura que es muy aparente, muy decorativa por otra parte. Fijaros, aquí un tondo con esa orla vegetal y en el interior pues la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. O aquí la Virgen con el niño y unos ángeles, también con esa guirnalda vegetal colorida que adorna. Son muy vistosas también, ya sé que nos cuesta más porque lo vemos como un poco más quiche, pero tuvieron mucho éxito también en su momento y como os digo, todavía se venden. Las que vayáis a Florencia, en las tiendas de souvenirs, ahí donde venden los imanes y la tal, siempre tienen alguna pieza de cerámica de los de la Robia, ¿no? Aquí tendríamos a San Juan, porque tenemos el águila a su lado, escribiendo ese evangelio en la isla de Patmos. Aquí tendríamos una Madonna con el niño y los querubines ahí arriba, y con Dios Padre también, ahí arriba entre los querubines. Fijaros, aquí tendríamos otro ciclo iconográfico que es la resurrección de Cristo. Aquí está el Cristo ya con el estandarte y la nimba crucífera ya resucitado y los soldados romanos dormidos que no se enteran de cuando resucita. O por ejemplo esta Anunciación que es de Andrea de la Robia, está en el Hospital de los Inocentes. Por eso son muy decorativas, ¿no? Muy aparentes. Pues San Gabriel presentándose a la Virgen con las azucenas, o otro ciclo iconográfico, creo que es la Transfiguración de Cristo. Aquí tendríamos otra de las Madonnas, para que veáis que hay muchísimos, Otra Madonna con el niño y las azucenas, otra Anunciación. Toda esta cerámica de los de la Robia, como os digo, van a tener su público. Aquí está la Virgen con San Juanito y el niño y seguirán estando. Estos son souvenirs, lo veis, cerámica Luca de la Robia ahí arriba. Son souvenirs actuales de la ciudad de Florencia, por lo tanto tienen, y aquí también, aunque se vea mal, todo lo que veis al fondo, son souvenirs que hacen alusión a toda la obra de la saga de los de la Robia. Y ese es el otro Cantoria que estaba en el Museo del Duomo de Florencia, el que va a realizar Luca de la Robia y que está frente al de Donatello que antes veíamos. Aquí estaría. Y ahí vuelven a estar los dos, a la izquierda el de Donatello y a la derecha el de Luca de la Robia. Bueno, pues dejamos en la escultura del 400 y vamos a entrar en la pintura. En la pintura del 400 italiano, deciros que durante pues, esa centuria, durante el 400, todo el arte de la pintura, como el de la escultura que hemos visto, tiene por centro Florencia. ¿Vale? El 400 ya sabemos que es Florencia y el 500 va a ser Roma, la capitalidad. Entonces, como estamos en la Florencia del 400, estamos bajo la protección de los Medici. A pesar de la aparición de la imprenta que va a tener lugar en ese siglo, muchos bibliófilos prefieren todavía los manuscritos con imágenes ilustrados a mano, tampoco hará tanto daño. Es verdad que la imprenta va a democratizar, a popularizar la cultura, el conocimiento y el saber, pero los coleccionistas y los grandes amantes del arte van a preferir, como es normal, todavía bueno, pues a los códices o los manuscritos iluminados a mano. Fue este 400 un periodo, yo diría que de ensayo. Fue el ensayo general para llegar al 500 italiano, ¿vale? Fue ese periodo de ensayos durante los cuales pues, estaban presentes la resolución a la perspectiva,
el ambiente, todo el valor plástico, el color, todo lo que va a ser luego en el 500, pero por supuesto lo más importante va a ser esa búsqueda de la perspectiva, que es lo que va a distanciarse o a diferenciarse del mundo de la cultura flamenca, que seguirán bueno, pues muy en sus detallismos y sin tener intenciones de teorizar o de estudiar la perspectiva como algo matemático, sino simplemente para dotar bueno, pues, otras estancias dentro de la pintura, ¿vale? No es lo que ocurrirá en Italia y por eso se da el Renacimiento justo ahí en ese lugar. Aquí os pongo un esquema de la pintura del 400. Las características van a ser pues, el naturalismo, la expresividad, la perspectiva lineal y el volumen a través del color. Lo iremos viendo a través de sus grandes pintores y de sus obras. Aquí tenemos Frangélico, Mantegna, Masaccio, Botticelli, cada uno con sus obras icónicas. La Anunciación de Frangélico, que está en el Museo del Prado, el Cristo muerto de Mantegna, que creo que está en la Pinacoteca de Brera, si no recuerdo mal. Masaccio, su Trinidad, ese fresco que luce todavía en la pared de Santa María Novella en Florencia, y Botticelli con su Nacimiento de Venus o con la Primavera, que ambas dos lucen en la Galería de los Uffizi en Florencia. Así que no solo veremos estos artistas, se ha ampliado bastante el temario con el 400 italiano, por lo tanto veremos a muchos artistas que tuvieron la mala suerte de coincidir pues, con grandes, que había como multitud y parece que la historia del arte pues, no les ha dado tanta importancia porque hay que elegir, ¿no? Y hay que explicar siempre un poco a los referentes, pero bueno, yo les voy a hacer su pequeño hueco este año con vosotras. Este es el esquema de la pintura del Renacimiento de ese 480. El precedente lo tenemos directamente arriba a la izquierda con la figura de Giotto di Bondone. Lo estudiábamos con la Capilla Superior de Asís, que la realizaba, la decoraba con su maestro, con Cimabue, y también lo tuvimos en los Scrovegni, en la Capilla de los Scrovegni en Padova, una maravilla realizada por Giotto. Tendremos a Masaccio, a Frangélico, a Paolo Uccello, a Piero della Francesca, a Andrea Mantegna, Sandro Botticelli o Filippo Lippi. Todos esos artistas los iremos viendo, ¿vale? Porque todos son importantes. La temática va a ser una temática pues, religiosa, alegórica. La alegoría nace, es casi sinónimo de Botticelli, ¿eh? La veremos sobre todo con él, con Sandro Botticelli. El retrato que no desaparecerá, sino todo lo contrario. Tendremos también retratos. Y por supuesto temas mitológicos que sí, que serán bastante importantes, ¿no? Que serán bastante representativos en esa pintura del 400 italiano. Las técnicas y los soportes van a ser las de siempre, ¿eh? El muro para los frescos, la tabla en madera que todavía se pintará y aparece el lienzo, ¿eh? Acordaros que después del gótico van a tener que aparecer primero la tabla porque los frescos ya no podrán ocupar los muros que van a ser ocupados por los grandes vitrales góticos, y a partir de ahí tenemos la pintura de Caballete, la pintura sobre tabla, y con la escuela veneciana se desarrollará mucho ya el lienzo, pero que en el Renacimiento, en el 400 se empieza ya a trabajar el lienzo de una manera ya importante. Todo ello inspirado en toda la antigüedad clásica. Y como innovaciones que está en el centro, bueno, del esquema, pues la representación de la naturaleza, tanto en fondos arquitectónicos como en fondos paisajísticos, esa construcción del paisaje a través de esa perspectiva lineal que va a ser un referente. Van a estudiar todos esa perspectiva lineal, trazarán una línea de horizonte, un punto de fuga, y a partir de ahí estudios bueno, pues primero experimentales y luego empíricos sobre esa perspectiva, ¿vale? La idealización también va a ser importante, por eso os decía que era rara, era anómala la Madalena penitente o el profeta de Donatello. La representación de la figura humana por el antropocentrismo, esos estudios anatómicos, el volumen y el modelado a través de la luz y del color, también lo iremos viendo con Masaccio hoy.
También la elegancia en los drapeados, luego composiciones muy armónicas, muy simétricas, ¿no? La geometría del espacio pictórico, es decir, va a haber una claridad compositiva. Si a la derecha hay 3 personajes, seguramente a la izquierda también los habrá. Y si hay 4, o sea, habrá una simetría y una proporción que van a aportar de claridad al lienzo, ¿no? A la imagen representada. La representación del rostro humano, humanización y singularidad, el retrato, aquí lo hemos visto también en escultura, como os decía, predominio del dibujo y del trazo continuo para delimitar los contornos, colores armoniosos, no hay mucha estridencia, se busca colores complementarios, ¿no? Para crear ese equilibrio y esa proporción en el espectador a través del arte. La luz es diáfana, es muy clara, uniforme, sin que haya un foco de luz definido. Esto lo veremos posteriormente con el barroco, que sí tendremos luces muy definidas, focos de luz muy teatral. En el Renacimiento no vamos a ver nada de eso. La obra aparecerá con una iluminación uniforme, como pone aquí, aunque, eso sí, algunas figuras van a proyectar sombras, como es lógico. Bueno, pues fijaros, pensad que venimos de lo que tenéis a la izquierda, de estos retablos góticos con oropeles, con fondos neutros pintados sobre tabla prácticamente para no distraer la mirada del espectador, ¿no? Y de ahí prácticamente nos topamos con lo que tenéis a la derecha, que es esa Trinidad de Masaccio de Santa María Novella. Fijaros la diferencia. Es verdad que del retablo de la izquierda al fresco de la derecha tenemos ese eslabón que nos une, que cerraba la Edad Media para abrirnos la Edad Moderna, llamado Giotto di Bondone, ¿vale? Es verdad que está ahí, pero aún así, la inmensa mayoría de Europa seguirá en esa dinámica. La pintura flamenca es especial, pero bueno, seguirá también en un marcado medievalismo. Y mientras Europa viva esto, Italia vivirá esto. ¿Qué os parece? Diferente, ¿eh? Esto es lo que pasaba, quitando a Giotto, esto es lo que veíamos. Santos, oropeles, fondos neutros, dorados, que no distraigan, temáticas religiosas, muy místicas, todo estaba como muy protocolizado y de repente vamos a tener a un Sandro Botticelli que nos va a dejar Madonnas o vírgenes o personajes mitológicos de este porte, de este aire. Os dais cuenta, ¿no? Menuda diferencia. Eso es el naturalismo. Más que el realismo de asemejarse a alguien, es ese naturalismo que vemos aquí, que parece que podemos reconocer fácilmente a Simonetta Vespucci. Si la hubiéramos conocido, la reconoceríamos perfectamente, ¿no? Pero como no la conocimos, pues bueno, lo sabemos a través de los textos y a través de todo lo que nos ha llegado. Pues vamos a ver ese esquema donde yo divido las dos grandes generaciones del 400 italiano. Por eso lo he ampliado, porque he dividido ese 400 en dos grupos, en dos generaciones. La primera generación va a corresponder a la primera mitad del siglo XV y la segunda generación a la segunda mitad del siglo XV. El estudio de la perspectiva en la primera generación todavía es muy experimental, y en la segunda generación pues va a ser una etapa de mayor perfeccionamiento de ese estudio de la perspectiva, ¿no? En la primera generación, una fase de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Y en la segunda generación vamos a tener nuevas iconografías y todavía de manera experimental, pero que ya aparece esa crisis, esa ruptura con todo lo anterior. En la primera generación, los artistas, os los pongo en rojo, Masaccio, que es por donde empezaré, Fra Angelico o Paolo Uccello van a ser grandes artistas de la primera generación, mientras que Botticelli, Andrea Mantegna, Piero della Francesca, Perugino y toda esta gente van a ser grandes artistas, grandes pintores de la segunda generación dentro de ese mismo 400. Por eso os decía que dividía ya en dos cada siglo, porque ahora ya es importante hacer esas divisiones. Tendríamos a dos grandes teorizadores que ya los hemos visto, bueno, a uno no y a otro sí, al arquitecto León Battista Alberti, que va a teorizar, ¿os acordáis? Del de rea edificatoria para la arquitectura, el de estatua para la escultura, y ahora tendríamos el de pictura, que va a ser el que va a teorizar, el libro que va a dedicar a teorizar en la pintura.
Y Piero della Francesca, uno de esos pintores de la segunda generación, que también va a teorizar en esa búsqueda infatigable de la perspectiva empírica, ¿vale? Bueno, pues también los podemos dividir por escuelas. En la escuela florentina vamos a tener a Masaccio, a Fra Angelico, a Paolo Uccello, a Andrea del Castaño, a Piero della Francesca, a Filippo Lippi o a Sandro Botticelli. Toda esta gente va a estar bajo el paraguas de los Medici en Florencia. Luego tenemos a Andrea Mantegna, que trabaja en la escuela de Padua. Luego, en la escuela de Umbría tenemos a Pietro Vanucci o a Perugino, por ejemplo, más conocido con el nombre del Perugino. Y por último, en la escuela veneciana teníamos a Giovanni Bellini y a su hermano y a Giorgione. Giorgione ya es un poco esa, pues sí, la escuela veneciana un poco posterior. La escuela veneciana la vemos al final, yo la pongo como en otro bloque temático. Las características de esta pintura del 400, bueno, pues las técnicas, el fresco, el temple y el óleo, sobre tabla o sobre lienzo, es lo que os comentaba antes. Temática, lo mismo, pues religiosa, Fra Angelico, por ejemplo, con esa anunciación que veis ahí arriba del Museo del Prado, o la mitológica, ese nacimiento de Venus que veis a la derecha, de Botticelli. Retratos, por ejemplo, Piero della Francesca nos deja un retrato muy conocido, icónico, sobre Federico de Montefieltro, que lo veis ahí vestido de rojo con ese gorro rojo. Y luego también habrá pues eso, los retratos de medio cuerpo, de 3/4, retratos ecuestres, y luego el desnudo va a aparecer justo en donde vamos a irnos ahora, que es esa expulsión del paraíso que veis aquí de Masaccio, que está en la Capilla Brancacci, en Florencia, ¿no? Así que todo eso va a nacer en ese momento. Se van a inspirar en la antigüedad, como todo en el Renacimiento. Será una pintura naturalista, buscan la belleza, la perfección, la idealización, bueno, pues a través de la línea, a través del color y con composiciones armoniosas, equilibradas, normalmente cerradas, en fin, que vamos a ir a ver una serie de pintores muy chulos que nos van a dejar una obra maravillosa como patrimonio de la humanidad, ¿no? Bueno, la luz diáfana, repartida de forma homogénea, lo que os decía antes, ¿no? Que no será una luz focal como la del barroco, sino que será diáfana y homogénea. Bueno, pues vamos ya con la primera generación de pintores. Tenemos a Masaccio, a Fra Angelico y a Andrea del Castaño. Hoy nos vamos a dedicar a Masaccio, así que ahí vamos. Masaccio será junto a Alberti y a Brunelleschi los tres padres del Renacimiento italiano. Siempre los ponen a ellos. Alberti y Brunelleschi son más arquitectos, aunque ya sabéis que Alberti teoriza sobre todo y Brunelleschi también era escultor orfebre, y Masaccio es pintor. Y Alberti, Brunelleschi y Masaccio son ese triángulo equilátero que son los pilares del nacimiento del Renacimiento en Italia, ¿vale? Primer representante de la corriente realista del Renacimiento, muere muy joven, con 27 años, sin embargo es uno de los pintores que ha tenido más influencia en la pintura posterior, por eso es uno de los pilares del Renacimiento, del 400 italiano. Masaccio logra volumen, profundidad y relieve con la perspectiva y con el claroscuro. Las figuras van a tener un aspecto casi escultórico, están colocadas en el espacio bien definido y es evidente la relación entre los personajes que va a ubicarnos, ¿no? En sus frescos. Su principal obra es el conjunto de frescos en la Capilla Brancacci, ahora vamos, de la iglesia del Carmine de Florencia, y entre ellos el más famoso, el pago del tributo, que ahora vamos a verlo, ¿vale? ¿Os acordáis de Brunelleschi, aquel arquitecto que se enfada con Ghiberti y se va con Donatello a Roma a estudiar la antigüedad y luego viene como arquitecto y nos monta la cúpula de Santa María de las Flores? Bueno, pues será el gran Brunelleschi, ese arquitecto del 400, quien va a enseñar a Masaccio todas las leyes de la perspectiva para que éste las pudiera aplicar también en sus pinturas, en sus frescos. Recordemos que Brunelleschi tenía profundos conocimientos en matemáticas y esos conocimientos se los va a trasladar a Masaccio y por eso Masaccio va a ser ese pilar en la pintura para crear ese renacimiento, ¿no? Ese surgir del 400 italiano.
es la aportación decisiva al Renacimiento, la tenemos con Masaccio, porque va a ser el primero en aplicar esas reglas de la perspectiva científica aprendidas por Brunelleschi, como os digo. Va a pertenecer al gremio de pintores de Florencia. Su estilo es a base de pocas figuras, pero esenciales, contundentes, con una fuerte volumetría, como os decía, casi escultórica, y con esos avances perspectivos a través de Brunelleschi, que le van a importar, que le van no a obsesionar, pero sí que los va a tener muy en cuenta y los va a intentar plasmar y articular en sus frescos. Aquí tenéis la iglesia del Carmine en Florencia. Es una iglesia que está al otro lado del Arno, con el Santo Espíritu que veíamos de Brunelleschi, o por el Palacio Pitti, por toda aquella zona. Si vais a Florencia, ya sé que ahora no, pero cuando vayáis, bueno, visita absolutamente obligada, ¿no? Esa capilla Brancacci. Vamos a verla en el interior del Carmine. Es la obra maestra de Masaccio, por eso, con la que se va a abandonar definitivamente pues, todo el lenguaje gótico y se va a dar paso al 480 italiano. Estoy pensando en montar yo una escapada también cuando se pueda a mi Florencia particular, ¿vale? Así que no os preocupéis, que en algún momento también la que quiera podrá visitarlo conmigo. Es, como os decía, su obra maestra se la encarga uno de los miembros de la prestigiosa familia florentina de los Brancacci, por eso tiene ese nombre, la Capilla Brancacci. Los Brancacci eran prósperos comerciantes de sedas, se introducen también en política, como ya venía siendo normal entre esas grandes familias florentinas del 400, y llegó a ser nombrado cónsul del mar a principios del 15, y también fue uno de ellos embajador en el Cairo, que fue creo que el que precisamente va a encargar a Masaccio la decoración de su capilla. Este hombre se casa con la hija de un Strozzi, que era uno de los grandes familias adineradas de banqueros florentinos, uno de los hombres más ricos de la ciudad. Ya vimos en la clase pasada el Palacio Strozzi. Y la familia Brancacci cae en desgracia yo que sé, 15 o 20 años más tarde, y van a ser desterrados por participar en el grupo, digamos, de los anti-Medici, ¿no? Contrarios a los Medici. Cuando vuelvan a Florencia va a estar deseoso ese personaje de demostrar su poder, y va a ser cuando va a encargar la decoración de esta capilla que está a la derecha del transepto de esa iglesia de Santa María del Carmine en Florencia, ¿no? Y para ello va a pagar a los mejores y a contratar a los mejores artistas de Florencia, porque es verdad que la va a empezar otro artista que hará una intervención muy pequeña y enseguida será sustituido por Masaccio. Luego os hablo de todo eso, ¿vale? Ahora os estoy enseñando, esta fotografía la hice yo, así que tal cual está, así. Son estos colores y esto después de una restauración, claro. Capilla ubicada, como os decía, en ese transepto derecho de la iglesia del Carmen. Se le llama la primera capilla sixtina del Renacimiento. Imaginar la importancia. Los frescos son como, bueno, pues como cuadros en el muro de esa capilla, de esa pequeña capilla de los Brancacci, y los ordena iconográficamente, se ordenan en dos registros horizontales que están en toda la capilla, como veis, enmarcada en dos pilares corintios, e incluso los registros horizontales también. En el interior también tienen, separaciones, ¿no? Arquitectónicas. En cualquier caso, la temática que vamos a ver en esa capilla pues va a ser la salvación de la humanidad por Cristo a través de San Pedro, ¿vale? Pensad que San Pedro es el patrón de los marineros y por eso está en la iglesia del Carmen. La Virgen del Carmen es la patrona, como sabéis, de los marineros, y por eso esa capilla con esa iconografía está ahí. 3 años más tarde, Masaccio va a tener que marcharse a Roma y no podrá concluir todo el ciclo iconográfico, y dejará en manos de Filippino Lippi los últimos, creo que son tres de las partes de los frescos, los hará ya Filippino Lippi. Bueno, pues vamos a empezar la lectura de esta capilla. Vamos a hacerla de la siguiente manera. Las fuentes para interpretar todo lo que os voy a contar está en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, y luego en la leyenda áurea o la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, ¿vale? O de Jacobo de la Vorágine. Nos habla sobre el Génesis y sobre los Evangelios.
Masolino, como pone aquí, va a ser el primero que va a realizar uno o dos de los frescos. Posteriormente la obra importante va a ser de Masaccio y Filippino Lippi será quien lo termine. Os lo iré diciendo a medida que vayamos. Bueno, pues lo tenemos aquí. Vamos a ir de arriba, haremos toda la lectura desde arriba. Esta es mi imagen, mirad. Desde la izquierda arriba vamos a hacerla entera, toda la U, y luego bajaremos otra vez al friso inferior de la izquierda y haremos toda la U de abajo. Así vamos a explicar esta capilla, porque tiene su miga y nos detendremos en algún que otro ciclo iconográfico, no en todos, para no resultar pesada. Bueno, pues aquí veremos. Eso es lo que vamos a hacer. El 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego nos iremos al 7 hasta el 12, ¿vale? Bueno, os decía que inicia los frescos Masolino en solitario, pero a los pocos meses entra Masaccio, porque Masolino se tiene que ir a Hungría, creo que es, así que casi toda la totalidad de la capilla la va a decorar Masaccio y luego la terminará Filippino Lippi. Bien, empecemos de izquierda a derecha y primero por arriba, por el friso superior. Aquí es donde está la expulsión del paraíso, lo veis, ¿no? Adán y Eva desnudos y el arcángel Miguel que les expulsa del paraíso. Pues empezamos por aquí. Esto veis antes de la restauración y después. En un momento dado le hacen cubrir las partes púdicas con esas hojas de higuera a los protagonistas, pero que en la restauración se ha decidido dejarlas al aire, ¿no? Es una Adán y Eva que se enfrentan al tema del desnudo. Era un asunto prohibido, salvo para ese tema, y Masaccio también da un pistoletazo un poco de salida. Acordaros que os decía que el David de Donatello también era la primera escultura en bronce desnuda desde la antigüedad, ¿vale? Pues en pintura va a pasar lo mismo. Estudio anatómico y estudio también de las emociones. Adán está ocultando el rostro con un gesto como de vergüenza porque ha sido expulsado del paraíso y Eva está con la boca pues entreabierta a punto de llorar. Esta la hice yo para que veáis cómo está actualmente allí. Novedoso es el tratamiento de las figuras, que es casi escultórico, como decíamos en un principio y en los esquemas, y luego también la fuerza dramática y emocional, que ya la veíamos y todo eso se nos va a acercar bastante a, supongo que alguna de vosotras ya lo tiene en la cabeza, a esos rostros que nos recordaban los angelitos que nos transportan directamente a la capilla de los Scrovegni, a Giotto di Bondone. Esta es la muerte, el entierro de Cristo, esos angelitos que lloraban y que nos expresaban sentimientos de alegría, de dolor, de angustia, de pena. Y eso es lo que recupera Masaccio a través de Giotto. Y vemos a ese Adán compungido, avergonzado, cubriéndose la cara, y esa Eva que recuerda un poco pues, esos angelitos de Giotto di Bondone. ¿Vale? Es porque así tenemos todo el hilo conductor en la pintura. Después tendremos, obviamente, en la Capilla Sixtina a un Miguel Ángel que nos va a dejar una de las expulsiones del paraíso más conocidas de la historia del arte universal, que la tenemos aquí. Y aquí tendríamos a Masaccio. Así es como luce ahora, es esa imagen mía, esa también la hice yo. Vamos pues con el siguiente. A la izquierda hemos dejado, como veis, esa expulsión del paraíso y nos vamos quizás con el ciclo iconográfico más importante y más representativo de esa capilla Brancacci, hecha por ese fresco, está hecho por Masaccio y vamos a ver lo que nos cuenta. Es el fresco al tributo de la moneda, que se representa un episodio de la vida de Jesús, que está contenido en el Evangelio de San Mateo, si no voy mal, que es el recaudador de impuestos que le exige a Jesús el pago de la alcabala. La alcabala era un impuesto que gravaba el comercio, era como el impuesto más importante de todos. Y entonces arriba vemos, que esa foto también la hice yo, arriba está el tributo a la moneda y abajo San Pedro que resucita al hijo de Teófilo, pero eso ya lo veremos después, ¿vale? Vamos a la parte superior, a ese tributo de la moneda. Varias acciones en la misma escena. Eso también es como novedoso, ¿no? Es como que nos cuentan pues, diferentes sketches en un mismo fresco. Aquí tenemos a Jesús que indica en el centro a San Pedro, que lo tiene a su derecha, donde va a pescar el pez del que sacará la moneda para poder pagar al recaudador. Y a la derecha tenemos a San Pedro que extrae, bueno, a la derecha no, a la izquierda vuestra, tenemos a San Pedro como que está extrayendo la moneda de la boca del pez, luego os lo acercaré, y así a la derecha ahora a San Pedro que está pagando
al funcionario, al recaudador de impuestos, ¿vale? Bueno, pues una distribución equilibrada de los personajes, actitudes bastante expresivas, individualizadas. Los paisajes, pues el paisaje del fondo es pobre para que no distraiga demasiado, pero no es un paisaje en oropel, como sería en el gótico o en la Edad Media, sino que tenemos ese paisaje arquitectónico y paisajístico. Ambos dos están ahí en ese fresco. Un personaje de espaldas que va de corto, de naranja, que aumenta bastante la profundidad, ayuda a conseguir esa profundidad, esa tercera dimensión, esa perspectiva. Y luego una perspectiva lineal, la línea de horizonte está en todas las cabezas del conjunto de personas del centro y ahí se marca una línea de horizonte. Y luego contrastes de colores que ayudan a conseguir esa perspectiva, esa tridimensionalidad, ¿no? Colores cálidos en el primer plano y fríos en el fondo que van sugiriendo pues esa profundidad. Las tres escenas en una. Vamos a ver la izquierda, vamos a ver a San Pedro, aquí os lo pongo, lo máximo que más o menos se puede ver, cómo saca la moneda de la boca de ese pez, aquí lo tenéis, que es el milagro que obra Jesús en ese momento, ¿no? Que le dice a San Pedro aquí, vete a ese pez, pesca un pez que vas a encontrar la moneda para el pago, porque no tenían esa moneda. Y a la derecha tenemos a San Pedro pagando el impuesto pues, al recaudador, que va vestido con la vara de mando en la mano izquierda y va vestido de corto de rojo. Pues ahí tenemos el fresco quizás más importante de toda la capilla Brancacci. Seguimos a la flecha que os voy poniendo, Estamos haciendo todo el círculo, toda la U superior. Nos vamos a la predicación de San Pedro, que este fresco no es hecho por Masaccio, aquí lo veis, es uno de los pocos realizados por Masolino. La predicación de San Pedro, aquí está antes de la restauración, esta la hice yo, o sea que es después de la restauración. La predicación de San Pedro. Luego vamos a saltar, viene el altar el altar de la capilla con una ventana, así que vamos a pasar, en la flecha os lo pongo, al otro lado y vamos hacia el friso del lateral derecho de la capilla y nos vamos a ese donde está la fresca, no, a donde está la flecha. Vamos a ese lateral derecho y vamos al bautismo de los neófitos, que está aquí exactamente, antes de su restauración, y la foto hecha por mí, que es después de esa restauración. Aquí la tenéis. Paisaje al fondo, colores bastante cálidos, figuras muy anatómicas, muy potentes, casi como esculturas en ese bautismo. Seguimos, ¿vale? Por aquí arriba y llegamos a esa curación del lisiado, que la tenemos aquí. Aquí la tenemos, fijaros que es la única que no hice cuando fui, así que os pongo esta imagen que es antes de la restauración, me sabe mal, pero se me debió pasar, no la hice. Curación del lisiado y el paraíso terrenal, que es otra de las intervenciones del primer artista de la capilla, de Masolino, antes de irse a Hungría. Y ahí tendríamos a la izquierda ya restaurado y a la derecha tapada las partes púdicas y sin restaurar, con una intervención posterior. Son Adán y Eva con el árbol y la serpiente enrollada o enroscada en el árbol con un rostro femenino, como señalando a Eva como principio de todos los males de la humanidad. Muy bien, ya estamos acostumbradas. No nos pesa. Esta es mi foto. Y nos volvemos al lateral izquierdo para ahora poder leer el friso inferior, ¿vale? Empecemos de nuevo. Ahora en la parte inferior, aquí tendríamos la visita de San Pablo a San Pedro en la prisión. Este está hecho por Filippino Lippi, antes de la restauración, y esta es hecha por mí. Así que visita de San Pablo y San Pedro entre rejas. Aquí lo tenemos. Aquí tendríamos la resurrección del hijo de Teófilo, que estaba justo debajo del pago de la moneda. Y luego la resurrección propiamente dicha aquí. San Pedro, pues realiza
este milagro. Y aquí tenemos a San Pedro en su cátedra. Ya os he dicho que todo era un ciclo iconográfico sobre la vida, es la geografía. Las geografías son las vidas de los santos y en este caso es la vida de San Pedro. Aquí lo tenemos en su cátedra. Fijaros esos personajes colocados de espaldas para dar pues como mayor profundidad a la escena, lo mismo que las sombras de la pared. Pues nos vamos, seguimos la flecha que yo os voy poniendo y nos vamos a San Pedro curando a los enfermos a través de su sombra, que aquí está. Va pasando y va curando a los lisiados y a los enfermos, otro de los milagros de San Pedro. Esta es hecha por mí. Volvemos a cruzar el altar y nos posicionamos en la pared de la derecha. Seguimos mi flecha, que os la pongo a la izquierda ahora, y vamos a la distribución de los bienes. Ahí está, San Pedro distribuyendo los bienes y la muerte de Ananías. Fondo también arquitectónico aquí, por eso os decía, hay esos fondos con esas pilastras también corintias para delimitar un poco las escenas y los ciclos iconográficos de esta capilla, ¿no? La disputa de San Pedro con Simón Mago y la muerte de San Pedro, estas son de Filippino Lippi. Os las pongo porque estas sí que las hice. Aquí está, por una parte, la disputa de San Pedro con Simón Mago, restauradas ya. Y aquí tenemos la muerte de San Pedro, que como sabéis dijo que no era digno de morir igual que su maestro por haberlo traicionado, y entonces dijo que se le crucificara boca abajo. Y por eso es muy conocido y muy fácil de ver, de reconocer el martirio de San Pedro. Pues aquí estaría. Ir fijándose en los detalles, en los volúmenes de las figuras, en esa búsqueda de la profundidad que Brunelleschi le había metido en la cabeza a Masaccio, y ahí está intentando hacer sus pesquisas, perspectivas, aunque fueran todavía experimentales. San Pedro liberado de la cárcel, esta es de Filippino Lippi también, sin restaurar, y esta es la que hice yo. Ahí estaría. Y hemos dado toda la vuelta a los dos frisos, a las dos alturas de la capilla Brancacci. Acordaros, empezábamos por arriba, por la expulsión del paraíso, y luego hemos visto cómo San Pablo visitaba a San Pedro en la cárcel, y luego teníamos los grandes frescos y que iban dando la vuelta, los hemos visto todos, ¿vale? Esta es la obra principal o una de las obras principales de Masaccio. Ya visteis que muere muy jovencito, pobrecito, entonces tampoco tiene mucho margen de actuación. Pero no puedo terminar la clase sin hablaros, desde luego, de la obra más importante suya, ¿no? Que es la Trinidad, que va a pintar. Esa foto también es realizada por mí en el interior de Santa María Novella, y ahí tenéis a la izquierda iluminado ese fresco de la Trinidad de Masaccio. Veis que Santa María Novella, lo veíamos en su día, era una iglesia que está en Florencia, que es de estilo gótico, ¿no? Que León Battista Alberti le encargan realizar la intervención de toda la fachada por su amigo, el tintorero Rucellai. Pero en el interior es gótico, y la intervención de Masaccio, que va a ser una intervención ya renacentista, ¿no? El crucifijo al fondo de Giotto y ese fresco de Masaccio a la izquierda, que va a ser su última obra, porque la realiza justo en 1428, que es el año en que muere Masaccio, así que tampoco podremos ver mucha más obra suya, pero la poca que realizó, bueno, pues le encumbró a la cima, porque es brutal, espectacular, sublime. Bueno, pues perspectiva atribuida a Brunelleschi, como os decía, que es quien le va a enseñar todas las matemáticas, las líneas y cómo ejecutar esa perspectiva en el biplano, que es la pintura. La profundidad se crea mediante líneas que configuran una pirámide cuyo vértice está en el punto de fuga, en ese caso en la parte de abajo del madero, de la cruz de Cristo. Una perspectiva lineal o geométrica propia del 400, en el 500 aparecerá ya la perspectiva aérea de la mano de Leonardo da Vinci, pero ahora tenemos una perspectiva lineal. Así que el punto de fuga de esa Trinidad está abajo, en la base de la cruz, como os digo, una perspectiva muy utilizada también en el barroco posteriormente.
Sin embargo, a los lados de la cruz aparecen, por ejemplo, los donantes, fuera, ella de negro a la derecha, él de rojo a la izquierda, y eso es típicamente flamenco y típicamente medieval. El colocar a los donantes arrodillados en las obras en el Renacimiento, eso desaparece. Esta os la pongo para que veáis también esa composición matemática, que en cualquier pintura o en cualquier arquitectura o en cualquier escultura, las matemáticas, las figuras geométricas puras, siempre hay cánones basados en todas las reglas matemáticas. Y aquí vemos cómo se realizan un poco en torno a ese antropocentrismo renacentista, esa imagen que veis abajo, ese hombre que lo conocemos a través de Leonardo da Vinci, pero que es el hombre vitruviano, como medida de todo, y por lo tanto se toma esa esfera como medida y luego pues ese rectángulo áureo que luego dará un canon de medida posterior para todo el fresco. Y aquí me encanta porque tenemos un poco lo que sería en 3D, ¿no? La perspectiva que alcanza el fresco de la Trinidad de Masaccio en Santa Maria Novella. Aquí lo vemos a la derecha, perdón, y cómo nos está dando como si fuese 4 planos, por no decir 5, ¿no? El plano del sarcófago, donde está el difunto propiamente dicho, otro plano donde están los comitentes, los que encargan la obra, otro plano donde se encuentran la Virgen y San Juan con el crucificado y otro plano donde está Dios Padre detrás, ¿no? O sea que imaginaros la maravilla que debió ser ese fresco en su momento, si aún ahora a mí me parece sublime, ¿vale? Dios Padre, la paloma del Espíritu Santo en medio, entre el Dios Padre y el Dios Hijo, todo eso ahora os lo acercaré, el Cristo crucificado, la Virgen María a la izquierda, San Juan a la derecha, el discípulo amado, los donantes a cada lado y la tumba que también va policromada, ¿vale? Esto a nivel pues personajes. A nivel técnico, capiteles corintios en las pilastras colosales, arco de medio punto, con casetones, con una bóveda de cañón decorada con casetones, tondos, capiteles jónicos, bueno, todo eso. Fijaros, los frescos es un fresco enorme de dimensión, son 6,5 metros de altura por 3 metros de ancho, si no voy mal. Sí, muy parecido, si no. En la parte inferior hay, un altar que hace como de sepulcro, ¿no? Enmarcado por unas parejas de columnillas, como veis a la izquierda, sobre el que hay un esqueleto y una cartela donde se escribe en latín una frase, ¿no? Yo fui lo que vosotros sois y lo que sois vosotros seréis. Eso es lo que pone ese fresco. Yo fui lo que vosotros sois y lo que sois vosotros seréis. Y esa es un poco la dinámica matemática que esconde ese fresco de la Trinità de Santa Maria Novella. Es una arquitectura renacentista fingida, porque no existe esa bóveda de casetones. La bóveda la utiliza como pues en analogía a la del Panteón de Agripa, seguramente, romana, pero no existe en realidad. Esta foto es hecha mía, así está el fresco ahora, también está restaurado, por supuesto. Os pongo la imagen de la Virgen, esta sin restaurar, igual que el fresco de la derecha, que ese no es mío, no es una foto mía. Los donantes arrodillados a ambos lados, en ese plano exterior, como si estuvieran fuera de la representación. Y aquí os pongo la Virgen señalando al crucificado, a su Hijo, como camino de salvación. Fijaros, aquí la Trinidad, esa sí que la hice yo, me parece. Dios Padre sosteniendo la cruz, los maderos con firmeza, el Hijo muerto y entre ellos dos el Espíritu Santo en forma de paloma que crea esa Santísima Trinidad. Esta no es mía, pero se ve mucho mejor. La paloma con los rayos de luz y el Cristo crucificado. Y aquí tenemos, esa sí es mía, a la Virgen a un lado y a San Juan al otro, con esas arquitecturas fingidas, simuladas en esa Trinidad de Masaccio. Fijaros. Es fenomenal porque era la primera vez que un espectador se ponía delante de un fresco y de repente pensaba que había profundidad. Eso llamó muchísimo la atención. Tanto es así que os voy a poner una cosa que a mí me encanta y espero que lo disfrutéis para terminar, que es este esquema. Es decir, de la Trinidad de Masaccio a las señoritas de la calle Aviñón de Picasso van 480 años, como veis. Son 400 años
que separan estas dos obras. La primera cambia el curso de la historia de la pintura al aportar esa tercera dimensión, Masaccio, en Santa María Novella, la profundidad bajo unas premisas ópticas, matemáticas, para conseguir esa profundidad, esa tercera dimensión, esa perspectiva. Y sin embargo, la segunda cambia el curso de la historia de la pintura universal al cargarse de lleno todo lo anteriormente dicho y sustituir ese punto de vista por múltiples puntos que van facetando el objeto o la imagen representada. O sea, 1427 y Masaccio, justo antes de morir, nos dan el pistoletazo de salida a la profundidad en la pintura, y 1907 Las señoritas de la calle Aviñón de Picasso, que marcan un punto de inflexión en la historia de la pintura. Se cargan todas las premisas anteriormente dichas. Os dejo aquí la clase y permitidme que esta semana colabore un poquito y os haga colaborar a todos con ese magnífico proyecto para Save the Children, para los niños, que cada vez que pones el himno que se ha hecho como nacional, aunque para mí es un himno muy personal, ha hecho todos los artistas, o han querido colaborar muchos de los artistas y han bueno, pues hecho su versión particular de ese Resistiré. Así que os dejo con esa música y os veo la semana que viene, y habrá pasado ya unos días menos para podernos ver en persona. Un beso, chicas.